Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo vídeo de este cuarto curso de contabilidad y vamos a seguir hablando de matemáticas financieras, pero orientadas para contables, es decir, seguiremos aprendiendo conceptos que son necesarios para llevar a cabo o contabilizar determinados hechos contables en una empresa, como podrían ser los préstamos. Hasta el momento, en matemáticas financieras, hemos hablado un poco del interés, que es el interés simple, su diferencia con el interés compuesto. Todo esto es lo que hemos visto en anteriores tutoriales. Hemos visto la fórmula de interés simple y interés compuesto. Y hemos hablado también del factor de capitalización, que entendimos en su momento que era la máquina del tiempo en las matemáticas financieras. En el segundo video tutorial ampliamos la información sobre el factor de capitalización y estudiamos el procedimiento más adecuado, sobre todo al principio, para resolver problemas en matemáticas financieras. Primero teníamos que realizar la representación gráfica, después planteábamos el problema de forma matemática y por último resolvíamos el problema. Y eso es lo que hoy vamos a hacer con un préstamo, como veremos a continuación. Bien, entonces, en los sistemas de amortización de préstamos tenemos de diferentes métodos, diferentes sistemas. Por ejemplo, está el método de amortización de constante, de cuotas de amortización constante. El sistema francés de amortización de préstamos, que es el que más utilizado, con gran diferencia. Y también tenemos el sistema americano, creo que era. Entonces, bueno, nosotros vamos a centrarnos en el sistema francés de amortización de préstamos porque es el más utilizado, con mucha diferencia. Y en él, la característica de este sistema es que las cuotas, los pagos que realizaremos cada periodo, van a ser constantes, es decir, siempre se va a pagar la misma cantidad, el mismo importe. Lo que va a variar van a ser los intereses y también la cuota de amortización, como veremos. Bien, como es el método más utilizado, va a ser el que vamos a trabajar en este vídeo tutorial. ¿Y cómo lo haremos? Pues bueno, vamos a aprender a realizar el cuadro de amortización mediante la aplicación Calc de OpenOffice. La aplicación Calc es un programa muy similar, muy parecido al Excel. La mayor diferencia entre el Excel y el Calc es que el Calc es un software libre que podemos acceder a él, descargárnoslo de forma gratuita, mientras que Excel de Office, pues bueno, es un programa pues sujeto a las licencias de Microsoft. Entonces, pues bueno, el gran interés que tiene Calc sobre Excel es este exactamente. Y la verdad que es un programa muy potente, tan potente como puede ser Excel y muy fácil también de usar. Entonces, vamos a aprender a utilizarlo, vamos a ver dónde descargarlo, aunque no os voy a enseñar a descargar, eso tendréis que buscar algún tutorial por internet, no es este mi objetivo, creo que si, bueno, tenéis cierto, estáis habituados a instalar programas en vuestros ordenadores, no os debe de ofrecer esto mayor dificultad. De todas formas, vamos a ver dónde descargar este programa. Bien, pues tenéis que acceder aquí, a esta página, www.openoffice.org. Bien, entonces accedéis a esta página y bueno, entráis aquí, I want to download OpenOffice. Pues bueno, entramos aquí y nos descargamos en este momento, en el momento de hacer este vídeo tutorial, está en la versión 4.0.1. Bueno, pues aquí lo descargáis para Windows o para el sistema que vosotros tengáis en vuestro ordenador. Eso ya tendríais que buscarlo aquí. Se pueden también, tiene traductores, digamos, tiene extensiones que hacen, digamos, más potente todavía el programa y es un programa, como he dicho, totalmente gratuito. Por tanto, es muy conveniente que os lo instaléis. Creo que os gustará. Los que no lo conozcáis, sé que muchos ya conocéis este programa, los que no lo conozcáis, una vez os acostumbréis a él, pues os puede dar lo mismo trabajar con este programa o con Excel. OpenOffice, además, se trata de una aplicación que no solamente es la hoja de cálculo CAD, sino que también tiene
un procesador de textos, como un Word, que se llama el Write. También tiene una base de datos, también de bueno, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero bueno, tiene una base de datos. Tiene también un programa para realizar presentaciones de PowerPoint, como las de PowerPoint en Office. De hecho, estas presentaciones que vosotros veis de mis videotutoriales están realizadas con OpenOffice, con el programa Impress. Tiene otro programa también de dibujo vectorial, y creo que también tiene uno para hacer fórmulas matemáticas, ¿vale? Para escribir fórmulas matemáticas. Bien, de todas formas yo os recomiendo que os lo instaléis, creo que no os arrepentiréis. Veréis que a veces os cuesta un poco más de arrancar, pero bueno, es un mal menor. Cuando el programa está en funcionamiento, funciona perfectamente y muy bien. Entonces, bueno, seguimos con el vídeo tutorial. Yo supongo que esto cada uno de vosotros lo hacéis por vuestra cuenta, si no lo tenéis ya instalado. Y una vez tenemos el programa o la aplicación instalada, vamos a ver un ejemplo donde iremos aprendiendo cómo hacer un préstamo por el sistema francés. Entonces, el ejemplo va a ser que el banco nos presta 50.000 euros que tendremos que devolver en 5 años mediante cuotas anuales constantes. Es decir, vamos a pagar una cuota al año. Y va a ser por el sistema francés. O sea, las cuotas, la cuota que pagaremos, los pagos, van a ser siempre los mismos. El tipo de interés va a ser del 6% y tenemos que calcular, realizar el cuadro de amortización. Entonces, como hemos hecho en otros ejemplos anteriores, lo primero y conveniente es llevar a cabo la representación gráfica. Pues esto nos dará una idea de cómo es el préstamo y cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Veremos un poco una imagen gráfica de lo que tenemos que hacer. En este caso, nosotros tenemos un capital inicial de 50.000 euros y que tendremos que devolver en 5 cuotas anuales, y las 5 cuotas son las 5 iguales. C sub 1 igual a C sub 2, C sub 3 igual a C sub 4 igual a C sub 5, y no sabemos de momento qué cuota es. Y ese es, digamos, el mayor problema dentro del método francés, la dificultad de calcular esta cuota. Vale. Y luego el interés. El tipo de interés va a ser del 6%. Eso es lo que nos dice este supuesto. Bien. Como he dicho, la mayor dificultad es calcular esta cuota. ¿Por qué? Porque no podemos saber exactamente cuánto es y cuánto corresponde a intereses y cuánto corresponde a amortización de capital y que coincidan exactamente las mismas cuotas. Bueno, existe una fórmula en matemáticas financieras que nos permitiría calcularlo fácilmente. Pero para evitar hacer más tutoriales de la cuenta, yo lo que he decidido es que esa fórmula nos la calculará una función financiera del programa, del Calc, del Excel de OpenOffice. Nos permitirá calcular, digamos, cuáles serán los pagos que tendremos que hacer anualmente. Pues bien, entonces la segunda parte va a ser el planteamiento matemático. Haremos con nuestro Excel o con el Calc esta tabla de amortización, que como veis es muy parecido a lo que el banco nos remite cuando nosotros pedimos un préstamo, donde nos especifica pues los periodos, bueno, el capital inicial prestado, los periodos, el tipo de interés. Aquí ponemos los periodos y fijaros que he puesto ya 50.000 euros. Son los 50.000 euros que hay pendientes en el momento cero, es decir, cuando me prestan el dinero. Si yo tuviera que devolverlo en ese momento, tendría que pagar a los del banco 50.000 euros. ¿Por qué? Porque no habrán vencido intereses, entonces no tendría que pagar intereses. Entonces esto se llama el capital pendiente. Esto de aquí se llaman los intereses. Esto de aquí el capital, los pagos, ¿vale? Los pagos que nosotros realizaremos. En lo que hablábamos de C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, que en este caso, como hemos dicho, los 5 van a ser el mismo importe. Por eso no pongo C sub 1 ni C sub 2, porque se trata del mismo importe en los 5 periodos, ya que suponemos que el tipo de interés no va a cambiar, ya que si cambia el tipo de interés, pues tendríamos que recalcular. Pero bueno, no es el caso. Y por otro lado, tenemos que ver cuánto amortizamos cada periodo. ¿Cómo lo calculamos? Pues la diferencia entre el pago y los intereses. Bien, esto así
parece muy complejo, pero ahora nosotros lo vamos a ir viendo poco a poco en el ejemplo. Digamos, esto es para que veáis de forma general qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Por tanto, una vez realizado los cálculos pertinentes, lo que nos tiene que dar el problema, la solución, va a ser esta de aquí. Esta sería la resolución del problema. De todas formas, no os preocupéis porque esto de aquí ahora vamos a ver cómo podemos calcularlo, cómo podemos proceder a los cálculos y qué proceso tenemos que ir siguiendo para hacer los diferentes cálculos en esta tabla del cuadro de amortización. Pues bien, lo primero que hemos puesto son los datos que ya conocemos. ¿Qué datos conocemos? Pues bueno, conocemos que el capital que nos han prestado, el dinero que nos han prestado ha sido de 50.000 euros. Conocemos el número de años, el número de periodos, porque son cuotas anuales constantes. Y conocemos el tipo de interés, el 6%. Bien, estos datos los introducimos aquí. Luego, también conocemos cuál es el capital pendiente en el año 0, cuando nos prestan el dinero, ¿no? Y aquí pues no hay ningún tipo de pago y por tanto tampoco han vencido intereses ni se ha amortizado capital. Por tanto, estas cantidades de aquí van a ser 0. Bien, pues bueno, ahora lo que tenemos que primero calcular va a ser el pago. ¿Qué anualidad, qué cantidad vamos a tener que pagar anualmente? ¿Cómo lo calcularemos eso? Pues bueno, existe una función en el OpenOffice, en el programa Calc, que nos va a permitir calcular de forma muy sencilla esta operación. Esto lo podríamos hacer también manualmente, es decir, con una calculadora o haciendo operaciones hay una fórmula que lo calcula. Pero como he dicho, vamos a ahorrarnos ese trabajo porque tenemos herramientas muy buenas que nos lo van a permitir calcular estos importes. Por tanto, vamos a utilizar la función financiera de Calc para poder llevar a cabo los cálculos que nos permitan saber cuáles serán esos pagos constantes que tenemos que realizar durante los 5 años. Por tanto, vamos a la hoja de cálculo y ya estamos en la hoja de cálculo. Como hemos dicho, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular los pagos anuales, los 5 pagos anuales que tenemos que realizar. Bueno, yo este diseño ya lo he hecho yo manualmente, lo he tuneado, lo he puesto esto en colores grises, negrita, etcétera. Lo he puesto ya, esto lo podéis hacer vosotros, es practicar un poquito con el programa, si estáis acostumbrados a Excel es muy parecido, exactamente igual, y si no, bueno, este mismo cuadro de amortización se puede hacer si lo preferís con la hoja de cálculo de Excel, esto no es mayor problema, probablemente el nombre de la función cambie, yo ahora mismo no sé cómo se llama esta función en Excel, pero el funcionamiento es muy parecido. Entonces, en este caso yo tengo que introducir aquí una función que me permita calcular las cuotas anuales, ¿vale? Las cuotas anuales que tengo que pagar. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Bueno, me voy a esta casilla de aquí, que es la primera que voy a tener que introducir datos, y me voy aquí a fx. Probablemente también aquí en insertar función también podría ir, es lo mismo. O apretando a control F2 también. Bueno, entonces, por una de estas formas yo accedo a todas las fórmulas financieras o no, todas las fórmulas que tiene guardadas la hoja de cálculo Calc. Y vamos a categorías para encontrarla más fácil, ¿no? Base de datos, fecha y hora, lógicas, bueno, finanzas. Finanzas es la que se adecua a lo que nosotros queremos. Y hay una función, hay otras que también nos podrían valer, pero que no vamos a utilizar. Y vamos a utilizar esta que se denomina pago. Y la vamos a poner en negativo, pero bueno, eso después. Entonces, vamos a esta función. Y ahora aquí nos pide unos datos. Nos pide cuál es la tasa. La tasa es el tipo de interés. El tipo de interés es este de aquí, B3. ¿Cuál es el número de periodos? El número de periodos, vamos aquí a la segunda fila, son 5 años. Pero bueno, vamos a seleccionar esta casilla para que me diga que es la casilla B2. ¿Y cuál es el valor actual? El valor de hoy del préstamo. El valor de hoy del préstamo es de 50.000. Aquí me dice también si quiero poner un valor final, es decir, un capital vivo al final que quede. No, en principio
Yo lo voy a dejar eso en blanco, tal y como está. Y aquí ya tenemos la fórmula. La fórmula esta, bueno, vamos a probar cómo quedaría si lo hacemos así y luego, si acaso, la modificaremos. Vamos a siguiente. Perdón, esto es un error. Vale, vamos a aceptar. Y ya la tenemos. Fijémonos de entrada que, como veis, me sale en negativo. Números rojos, menos 11.000. Por estética casi me interesa que esta fórmula salga en números positivos. Me parece mejor. Entonces, a la función la vamos a llamar, en lugar de pago, le vamos a poner menos pago, para que elimine ese número negativo y aparezca en positivo. Parece que queda mejor. Se podría dejar en negativo también, pero bueno, a mí particularmente me gusta más así. Y ahora yo podría pensar, digo, bueno, pues ahora yo puedo arrastrar esta fórmula hacia abajo para que me la copie. Si yo arrastrara, me va a dar un problema. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a ver por qué. Si yo quiero que esta fórmula, digamos, se me copie en las 5 líneas. Bien, vamos a hacerlo. A ver qué pasa. Bien, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque al arrastrar, veamos, si vamos a la fórmula, vamos a la casilla C7 y voy aquí, veo que me dice es menos pago y es B3, B2 y B1, los datos que yo le he introducido antes, ¿no? B3, B2 y B1. Si voy, si voy a la casilla C8, me dice B4, B3, B2. Me está arrastrando los valores hacia abajo. No sé si me estoy explicando. Cada vez está cogiendo, ahora me está cogiendo aquí B5, B4, B3. Va arrastrando los valores. Entonces hay una forma para que no cometa este error. ¿Cómo lo haremos? Poniendo estos valores entre dólares. O lo podemos poner manual, poniendo esos valores entre dólares, o con mayúscula F4, automáticamente me los pone, ¿veis? Me lo pone entre dólares. Aprieto a mayúscula F4 y me lo vuelve a poner entre dólares. Y yo quiero que los tres valores se mantengan fijos, por eso lo pongo entre dólares. ¿Ves? La B la pongo entre 2 dólares. Lo podéis poner manualmente el dólar, pero lo más cómodo es apretar la tecla mayúscula. Y F4 es ponerse delante de la casilla, mayúscula F4, y entonces directamente me lo pone entre dólares. Ahora le doy a intro. Y ahora sí, ahora arrastro, vemos que ahora sí que me lo calcula perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando voy a la siguiente casilla, me pone otra vez B3, B2, B1. Aquí me pone B3, B2, B1, B3, B2, B1 y B3, B2, B1. Pues bien, ya he calculado lo que tendré que pagar anualmente. Bien, esa es la primera parte del ejercicio. Aquí se me ha desconfigurado un poco esto al final lo arreglaremos para que quede bonito. Y ahora vamos a calcular los intereses. Los intereses es esta fórmula de aquí, es el capital pendiente, el capital vivo, por el tipo de interés, por el tiempo, o la n que hablábamos en ejercicios anteriores. A veces la n se pone una t de tiempo o n de periodos. Entonces, como ahora estamos hablando de un periodo, la n sería 1. Por tanto, para calcular los intereses tenemos que multiplicar 50.000, ¿vale? Que sería esto de aquí, por el tipo de interés. Y me dará los intereses que se han generado a lo largo de un año, ¿vale? Al 6%. Bien, ¿cómo lo hacemos esto? Pues bueno, vamos a verlo un momentín. Vamos a ver la fórmula que veíamos anteriormente. Y como decíamos, en el planteamiento matemático hemos quedado que en el periodo 1, el capital pendiente en el momento 0, CP sub 0, por el tipo de interés, ya que n es un año, es justamente un año, entonces n no haría falta ponerlo. En el momento 2, pues calcularemos el capital que habrá aquí, que de momento no hay nada, por el tipo de interés. Y así sucesivamente hasta el último periodo. Y así calcularemos los intereses que han ido venciendo de este préstamo en función del capital pendiente de amortizar,
Claro, los intereses se calculan en función de la cantidad que debo. Como cada vez deberé menos dinero, también la cantidad de intereses que yo pagaré serán menores. Pues bien, vamos a ver esto, cómo lo hacemos con el OpenOffice. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y estamos en la hoja de cálculo calc y ahora vamos a calcular. ¿Cómo se calculan fórmulas financieras o una fórmula? ¿Cómo se hace en el Excel? Pues igual que en OpenOffice se hace exactamente igual. Ponemos un igual antes de introducir una fórmula y ahora yo quiero multiplicar. El capital, le hemos quedado que era este, el capital pendiente, y lo multiplicábamos por un asterisco por el interés. Vamos a ver. Yo en esta fórmula ya la tengo calculada. Si ahora voy a intro, ya me dice que son 3.000. Es lógico, 50.000 al 6% de intereses me da que son pago de intereses 3.000 euros. 50.000 por el 6%, 3.000 euros. Bien, ¿qué ocurre? Tenemos el mismo problema. Yo si ahora arrastro, me va a dar unos valores rarísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque me está arrastrando tanto este valor como este. Bien, como he dicho, yo aquí quiero calcular siempre el capital pendiente del ejercicio anterior por el tipo de interés. Es decir, este que sí que se vaya arrastrando hacia abajo, que cada vez me coja el del año anterior, pero en cambio este no, este quiero que siempre se quede el 6%. Por tanto, ¿cómo lo haremos? Pues bueno, la casilla de 6, que es esta de aquí, no quiero que se modifique. O sea, sí que quiero, perdón, que se modifique, que se vaya arrastrando. Pero en cambio esta casilla de aquí, la casilla B3, no quiero que se arrastre, ¿no? Como hacíamos antes. Entonces, como hemos hecho antes, nos ponemos delante de la letra, ¿vale? De la letra que nosotros queremos que se quede siempre fija y apretamos A mayúscula, F4 y de nuevo 3000. Esto es igual, pero ahora al arrastrar sí que me arrastra esta casilla, me arrastra esta, pero en cambio no me arrastra esta. Ahora me sale aquí 0, ¿por qué? Porque de momento todavía no hemos calculado el capital pendiente y por tanto aquí no aparece que multiplica 0 por el 6%, 0 por el 6% es 0. Pero cuando aquí ya calculemos los capitales pendientes de amortizar, aquí me aparecerán los intereses correspondientes. Bien, pues eso sería la segunda parte. Ya hemos calculado las fórmulas de los intereses. Ahora vamos a ir a las del capital amortizado, que son estas de aquí. Vamos a ver cómo hacer esto. Pues bien, ya tenemos estas, que era el capital pendiente por el tipo de interés, y ahora el capital amortizado. El capital amortizado es aquel importe que nosotros hemos pagado, digamos, del capital, de lo que nos prestaron, ¿no? Porque claro, de la cuota que yo pago, una parte corresponde a intereses y otra parte corresponde a amortización del capital. Entonces, la parte que corresponde de intereses nos ha aparecido aquí. ¿Cómo sabré qué parte corresponde a amortización del capital? Pues muy sencillo. Restaremos la cantidad que hemos pagado menos los intereses y esa diferencia será la cantidad que amortizaremos del capital, el dinero que deberemos menos al banco porque se lo habremos pagado, porque esto es el precio que nos cobra el banco por prestarnos dinero. Por tanto, ¿cómo lo haremos? Pues muy fácil. Capital menos los intereses, menos la I sub 1. El capital va a ser siempre el mismo, pero este va a ir cambiando. C menos I sub 2, menos I sub 3, etc. Pues bueno, vamos a ver esto, cómo hacerlo con la hoja de cálculo. Pues ya estamos aquí. Vamos a hacer lo mismo, entonces aquí va a ser mucho más fácil, porque aquí siempre vamos a querer que nos arrastre. Entonces, nos ponemos en esta casilla, en mi caso en la casilla de 7, aprieto al igual, y ahora le digo que quiero que me calcule la cantidad que amortizo. ¿Cómo lo hago? Pues le resto lo que hay en la casilla C7, puedo escribir C7 o directamente seleccionando la casilla. Y le resto a lo que yo he pagado los intereses, como hemos visto antes. Menos, pongo un menos, 3.000 de intereses. Y ya lo tenemos. ¿Cuánto amortizaré? Pues he amortizado 11.829,82 menos 3.000, he amortizado 8.869,82. Y ahora lo mismo, ahora sí que puedo arrastrar perfectamente de arriba abajo. Yo arrastro
y automáticamente me salen las cantidades que yo amortizo. Claro, aquí no nos asustemos, aquí simplemente es que como de momento me aparece que de intereses hay 0, pues me dice que de capital amortizado hay 11.869,82. Pero ahora cuando calculemos el capital pendiente de amortizar, veréis que como todos estos valores de aquí se corrigen y ya no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos, digamos, gran parte del cuadro realizado. Ahora vamos con la última parte, vamos con el capital pendiente de amortizar. Entonces, el capital pendiente de amortizar va a ser, digamos, en el momento cero eran 50.000. ¿Por qué? Porque no habíamos pagado ninguna cuota. Pero aquí, en este momento de aquí, tendremos 50.000 menos 8.869,82. ¿Por qué 8.000 y no 11.000? Porque de estos 11.000, 3.000 correspondían a intereses. Entonces tendremos que restar este de arriba menos este de al lado. Y así sucesivamente. Aquí me quedará una cantidad pendiente, que serán 50.000 menos 8.869. Y a la vez, aquí, ¿cuánto me quedará? Pues me quedará lo que me quedará aquí cuando calcule esta fórmula, menos lo que me dé aquí, que también variará porque entonces los intereses variarán también. Entonces, bueno, vamos a ver cómo tenemos esta fórmula, cómo hemos calculado en el planteamiento que hemos hecho antes, cómo lo habíamos calculado. Y aquí tenemos, esto es el final, digamos, del planteamiento matemático del que hablábamos. Aquí tenemos 50.000 y aquí ya tenemos el capital pendiente en el momento cero menos la cantidad AM, menos la cantidad amortizada en el momento 1. Entonces son 50.000 menos esto. Aquí, ¿qué será? El capital pendiente en el momento 1 menos el capital amortizado en el momento 2. Y así sucesivamente hasta el final. Pues eso es lo que tenemos que hacer en la hoja de cálculo. Pues vamos con ello. Entonces aquí en esta casilla de aquí voy a poner un igual, 50.000 menos 8.869,82. Y esto le doy a intro y me dice que ahora me queda por amortizar en lugar de 50.000, 41.130,18. Fijémonos en una cosa, ahora esta casilla de aquí se ha modificado. ¿Por qué se ha modificado? Porque ahora me calcula el 6% de intereses, esta fórmula era E7 por B3, me calcula el 6% de intereses sobre 41.130,18 y me dice que son 2.467,81. Entonces, esto a su vez ha hecho que se modifique la casilla de capital amortizado, que estaba antes en las 11.869, pero ahora como le ha restado estas 2.467,81, pues ha disminuido a 9.402,01. Pues bueno, como ya tenemos la fórmula calculada y en esta sí que queremos que estos valores de aquí vayan arrastrándose hacia abajo, pues simplemente me pongo, como siempre, en este puntero de la esquina esta que aparece más en negro, me pongo en esta esquina y voy arrastrando. Arrastro hacia abajo hasta el final. Y ya lo tenemos, ya tenemos el cuadro de amortización totalmente realizado. Fijémonos que ahora los intereses se han calculado ya correctamente en función del capital pendiente de amortizar que había en el ejercicio anterior. Y así hasta el último periodo, los intereses son de 671,88 y el capital amortizado, como veis, al revés que los intereses, cada vez amortizamos más. Al principio amortizábamos menos capital porque debíamos más dinero, pero poco a poco empezamos a amortizar más. Y en el periodo quinto, si nos fijamos, tenemos capital pendiente exacto, o sea, nos sale al céntimo, ¿no? El capital pendiente de amortizar es de 0 euros, ya no debemos nada. ¿Por qué? Porque ya lo hemos pagado con estas cuotas constantes de aquí. Bueno, me faltaría a lo mejor un pequeño detalle, como sería volver a corregir esta línea así más gruesa. Entonces, bueno, esto lo hago yo ahora en un momento. Ya, por ejemplo, formato de celdas. Esto vosotros podéis trabajarlo como... entonces le doy a 250, que es el grosor que le había puesto. Selecciono la línea de abajo, acepto y como veis ahora ya está perfecto. Ya hemos hecho el cuadro de amortización tal y como queríamos hacerlo con la hoja de cálculo. Bueno, pues para resumir, ya hemos hecho el cuadro de amortización
vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hoy, lo que hemos aprendido hoy. Hoy hemos hecho el planteamiento matemático de un préstamo por el sistema francés, que como hemos dicho es el formato más utilizado, en el cual las cuotas son constantes, las cuotas que pagábamos son constantes. Estas cuotas, estos pagos, los calculamos con la función pago de OpenOffice, del programa Calc, de la aplicación Calc de OpenOffice. Entonces, esta cuota sería, digamos, el cálculo de esta cuota sería la primera parte del cálculo. Después nos vamos a los intereses, y los intereses se calculaban multiplicando el capital pendiente o capital vivo, se llama en muchos sitios también, por el tipo de interés, que es el 6%. Recordemos que para hacerlo con la hoja de cálculo local teníamos que poner el tipo de interés entre dólares para que me permitiera o que fuera arrastrando. El tercer paso era, teníamos que conocer cuánto he amortizado del préstamo, ¿no? Y para eso le restaré el capital, los pagos, le restaré los intereses, el cálculo de los intereses. Y por último, cuando ya he calculado lo que he amortizado, el capital amortizado, ya puedo calcular el capital pendiente de amortizar o capital vivo, como se dice en muchos sitios. Entonces, el capital vivo o capital pendiente será el capital que nos quedaba pendiente menos la cuota que corresponde, la parte del pago que corresponde a amortización del capital, que las hayamos calculado en esta columna de aquí. Y así ya podemos realizar toda la tabla con la hoja de cálculo, ¿no? Y de una forma totalmente flexible. Podemos adaptarlo a cualquier préstamo que tengamos. Bueno, en el próximo vídeo tutorial seguiremos viendo más cosas sobre matemáticas financieras. Veremos también cómo calcular, digamos, a partir de un tipo de interés anual, como son los casos que aquí vemos, un préstamo, como este podría ser un ejemplo, pero que las cuotas, en lugar de ser anuales, que no es lo normal, que sean mensuales, como suele ocurrir normalmente en la vida real, que mensualmente tenemos que pagar una cuota al banco, no anualmente. Entonces veremos cómo proceder al cálculo del tipo de interés mensual y así poder calcular esta misma tabla de amortización con el tipo de interés equivalente mensual. Pero eso ya lo veremos en el próximo video tutorial de este cuarto curso de contabilidad y la parte que estamos dedicando a matemáticas financieras. Gracias por vuestro interés. Como siempre os digo que si tenéis alguna duda pues me podéis preguntar a través del canal de YouTube. Y también, pues si os ha gustado este vídeo, os ha sido de interés y útil, pues os agradecería que me pusierais un me gusta en el canal y así también contribuiréis a que más gente pueda aprender con mis videotutoriales. Muchas gracias a todos y buenas tardes.